Fieles portaantorchas. Durante el periodo de dominio papal, la verdad religiosa no fue completamente apagada. Hubo hombres que mantuvieron su fe en Cristo y creían en la Biblia como su guía, protegiendo así el verdadero día de reposo. Estos hombres, considerados herejes, sufrieron persecuciones, pero conservaron su fe como un legado para futuras generaciones. La historia del pueblo de Dios durante este tiempo oscuro está registrada en el cielo, pero escasamente en los libros de historia, ya que Roma intentó borrar toda resistencia a su autoridad. Se persiguió y destruyó tanto a personas como a sus escritos, quemando cualquier material que criticase sus doctrinas. Las iglesias en la jurisdicción romana rara vez disfrutaron de libertad de conciencia, pues el papado rápidamente oprimió a quienes no reconocían su poder. En Gran Bretaña, el cristianismo primitivo se mantuvo puro y recibió persecuciones de los emperadores paganos, lo que llevó a muchos a buscar refugio en Escocia, desde donde la verdad se esparció a Irlanda. Con la invasión sajona, el paganismo dominó y los cristianos se ocultaron. Sin embargo, un siglo después, surgió un renovado fervor en Escocia y se extendió a tierras lejanas. Colman y sus seguidores en Iona formaron una escuela y enviaron misioneros no solo a Escocia e Inglaterra, sino también a Alemania, Suiza e Italia, introduciendo la observancia del sábado bíblico entre la gente. Roma decidió someter a Gran Bretaña en el siglo VI y envió misioneros para convertir a los sajones paganos al cristianismo. Los nuevos convertidos recibieron a los misioneros con amabilidad, pero pronto surgió un contraste entre ellos y los cristianos primitivos, que eran humildes y fieles a las Escrituras. Los emisarios de Roma querían que las iglesias reconocieran la autoridad del Papa, pero los británicos respondieron que solo reconocían a Cristo como su líder. A pesar de las amenazas de guerra que hicieron los enviados de Roma, los cristianos de Gran Bretaña se mantuvieron firmes en su fe. Fueron atacados a través de guerra y engaños, lo que llevó a la destrucción o sometimiento de muchas iglesias primitivas. A lo largo de los siglos, existieron grupos de cristianos fuera de la jurisdicción de Roma que se mantuvieron libres de la corrupción papal y continuaron considerando la Biblia como su única guía espiritual. Estos cristianos creían en la ley de Dios y observaban el sábado. En África Central y entre los armenios también había iglesias que preservaron esta fe. En Italia, las iglesias del Piamonte resistieron por un tiempo, pero eventualmente cedieron a la presión de Roma. Sin embargo, algunos optaron por no someterse a la autoridad papal y se separaron para mantener la pureza de su fe, encontrando refugio en montañas y valles. La fe de los cristianos valdenses se basaba en la palabra de Dios y se oponía a las enseñanzas falsas de la Iglesia de Roma. Estos campesinos, aunque humildes y dedicados a su trabajo, mantenían la creencia heredada de sus padres y luchaban por la fe de la Iglesia apostólica. Consideraban que la Iglesia del desierto era la verdadera Iglesia de Cristo, ya que preservaba la verdad que Dios confió a su pueblo. Una de las razones clave para la separación entre la verdadera Iglesia y Roma fue el rechazo del sábado bíblico por parte del papado, que promovió el domingo como día sagrado. Muchos hijos de Dios se confundieron al intentar observar ambos días, respetando al mismo tiempo la ley de Dios. La Iglesia de Roma no solo exigía la santificación del domingo, sino que también atacaba a quienes honraban el sábado, creando un ambiente de persecución. Los valdenses fueron de los primeros en Europa en tener una traducción de la Biblia en su lengua, lo que les permitió conocer la verdad sin adulterar. Esto les convirtió en el blanco de la ira del papado, ya que denunciaban a la Iglesia romana como la Babilonia apóstata del Apocalipsis. Algunos, bajo la presión de la persecución, cedieron en sus principios, pero muchos otros se mantuvieron firmes en su fe y en su rechazo al culto de imágenes y a la supremacía de Roma. A pesar de las violencias y persecuciones, los valdenses conservaron su fe durante siglos y se refugiaron en las montañas, donde mantuvieron viva la luz de la verdad. Estas montañas eran un símbolo de la justicia de Dios y un recordatorio de su firmeza inmutable. Los valdenses vieron en ellas un refugio donde podían vivir según su fe y estar protegidos de la opresión. Se establece que la ley de Dios es un fundamento inmutable para su gobierno en el cielo y en la tierra. La fidelidad de esta ley es crucial,
Y los siervos de Dios deben ser firmes, como las montañas. Estas montañas son símbolos de la presencia y protección de Dios. Y aquellos que la rodean agradecen el refugio que ofrecen frente a la crueldad humana. A pesar de las persecuciones, encuentran fortaleza en esos lugares altos y cantan sus alabanzas. La piedad de estos seguidores de Cristo es pura, y valoran los principios de verdad más que cualquier cosa material o la vida misma. Se esfuerzan por enseñar a los jóvenes estos principios desde pequeños, instruyéndolos en las Sagradas Escrituras. Debido a la escasez de Biblias, muchos memorizan pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Los niños aprenden a ser agradecidos a Dios por todas sus bendiciones y se les prepara para una vida de pruebas y sacrificios. Se les enseña a soportar penurias, ser sumisos y desarrollar su capacidad de pensar y actuar con independencia. Desde temprana edad, aprenden a ser responsables, a hablar con prudencia y valorar el silencio, ya que una palabra imprudente podría poner en peligro sus vidas y las de otros. Los valdenses sacrifican su bienestar por la verdad y trabajan duro para ganarse el pan, cultivando incluso los terrenos más difíciles. La educación que reciben los niños incluye la economía y la abnegación. Se les enseña que la vida es una disciplina y que deben trabajar para satisfacer sus necesidades. Aunque este enfoque es arduo, es saludable y necesario para el desarrollo humano. Al mismo tiempo, se les cultiva la inteligencia y se les recuerda que deben usar todas sus facultades para servir a Dios. Las iglesias valdenses se parecían a la iglesia de los tiempos apostólicos por su pureza y simplicidad. Rechazaban la autoridad de los papas y prelados, considerando la Biblia como la única autoridad. Sus pastores, en lugar de ser orgullosos como los sacerdotes de Roma, seguían el ejemplo de Jesús al servir a los demás. Se reunían en lugares sencillos, como montañas y valles, para escuchar la verdad de los siervos de Cristo. Además de predicar el Evangelio, los pastores cuidaban de los enfermos, enseñaban a los niños y promovían la armonía entre las personas. En tiempos de paz, eran sostenidos por las ofrendas de la comunidad, y al igual que San Pablo, aprendían oficios para poder mantenerse. Los pastores también enseñaban a los jóvenes, centrándose principalmente en la Biblia. Aprendían de memoria los evangelios de Mateo y Juan, así como algunas epístolas, y copiaban las Sagradas Escrituras. Algunos manuscritos contenían la Biblia completa, mientras que otros tenían fragmentos seleccionados con explicaciones simples. Así, revelaban verdades que habían estado ocultas por aquellos que buscaban elevarse sobre Dios. Con paciencia, trabajaban en cuevas, iluminados por antorchas, copiando los textos sagrados. A pesar de los esfuerzos de los sacerdotes del Papa por ocultar la verdad bajo el error y la superstición, la palabra de Dios mantuvo su pureza a lo largo de los siglos. Aunque hubo intentos de oscurecerla, la Biblia sigue siendo un refugio de verdad. Contiene tesoros que solo se revelan a quienes los buscan con sinceridad. Dios quiso que la Biblia fuera un libro de instrucción para todas las personas en todas las etapas de la vida. Su estudio establece una comunicación entre Dios y el ser humano, revelando más sobre su carácter y voluntad. Los valdenses veían el temor de Dios como el comienzo de la sabiduría, pero también entendían la importancia de relacionarse con el mundo, conocer a las personas y llevar una vida activa para desarrollar la inteligencia y las percepciones. Enviaban a jóvenes de sus escuelas en las montañas a instituciones de conocimiento en Francia e Italia, donde podían estudiar y observar más que en los Alpes. Estos jóvenes enfrentaban tentaciones y vicios, pero su sólida educación desde la infancia los preparaba para ello. En las escuelas se les recomendaba no hacerse amigos, y llevaban escondidos preciosos manuscritos de las Sagradas Escrituras que eran el resultado de muchos años de trabajo. Siempre que podían compartían partes de la Biblia con quienes parecían listos para recibir la verdad. Desde pequeños, los jóvenes valdenses eran educados para cumplir con esta misión y así lograban convertir a otros a la verdadera fe, extendiendo sus principios por toda la escuela. A pesar de trabajos de investigación, los líderes papales no podían encontrar el origen de lo que llamaban herejía. El Espíritu de Cristo era misionero y los valdenses creían que debían llevar la luz de Dios a los que estaban en tinieblas. Los ministros eran formados como misioneros y se requería que sirvieran 3 años en tierras de misión antes de pastorear en su propia iglesia. Este servicio implicaba sacrificio y preparación para tiempos difíciles.
Los misioneros salían de dos en dos, acompañados por un mentor más experimentado para fortalecerse mutuamente en la fe. Los misioneros ocultaban su verdadero propósito para evitar el fracaso. Se presentaban como comerciantes de sedas y joyas, lo que les permitía entrar en lugares donde un misionero sería rechazado. Constantemente pedían a Dios sabiduría para poder mostrar a las personas un tesoro más valioso que el oro. Llevaban Biblias o fragmentos de las mismas, y cuando podían, despertaban el interés en sus clientes por la lectura de la palabra de Dios, dejando algunas porciones con quienes deseaban tenerlas. Su misión comenzó en las montañas y se expandió a ciudades y tierras lejanas. Vestían de forma sencilla y andaban descalzos, sembrando la preciosa semilla del Evangelio. Con el tiempo, se formaron iglesias y la sangre de los mártires atestiguaba la verdad de su causa. La palabra de Dios se difundía silenciosamente y era bien recibida en los hogares. Para los valdenses, las escrituras eran más que relatos del pasado. Incluían advertencias sobre el futuro y la obligación de compartir sus verdades. Creían que el fin estaba cerca y al estudiar la Biblia con devoción sentían la necesidad de transmitir sus enseñanzas. Encontraban consuelo en Jesús y deseaban que la luz de la verdad iluminara a otros atrapados en el error del papado. Veían que muchos, guiados por el Papa, buscaban perdón a través de prácticas dolorosas sin éxito. Eran enseñados a confiar en sus propias obras para la salvación, lo que los llevaba a una mayor angustia y desesperación. Muchos abandonaban a sus familias y hablaban de los tormentos que sufrían en conventos, buscando en vano paz para sus conciencias a través de penitencias severas. La sensación de culpa y el temor al castigo de Dios llevaban a muchos a padecer hasta la muerte sin encontrar esperanza. Los valdenses querían compartir el mensaje de Dios con quienes buscaban paz y esperanza. Creían que la idea de que las buenas obras pueden borrar los pecados era falsa. Pensaban que confiar en el mérito humano hacía olvidar el amor de Cristo. Jesús sacrificó su vida por la humanidad, ya que las personas no pueden presentarse ante Dios con sus propias acciones. La verdadera fe cristiana se basa en los méritos de Jesús, y la conexión del alma con Cristo debe ser tan cercana como la de un miembro con su cuerpo o una rama con la vid. Las enseñanzas de los papas y sacerdotes llevaban a los hombres a ver a Dios y a Cristo como seres severos y poco comprensivos. Se creía que el Salvador no mostraba empatía hacia los pecadores, lo que hacía necesario que los hombres buscaran la mediación de sacerdotes y santos. Sin embargo, aquellos iluminados por la palabra de Dios querían mostrar que Jesús es un Salvador amoroso y compasivo, quien invita a todos los que llevan carga de pecados, preocupaciones y cansancio a acercarse a Él. Su objetivo era quitar los obstáculos que Satanás había puesto para que las personas no vieran las promesas y pudieran ir directamente a Dios para confesar sus pecados y recibir perdón y paz. Los misioneros valdenses trabajaban para revelar las verdades del Evangelio a las personas curiosas. Presentaban cuidadosamente partes de las Escrituras, llenos de alegría al infundir esperanza a aquellos agobiados por el pecado, que únicamente veían a Dios como un juez. Con lágrimas y a veces de rodillas, compartían promesas que ofrecían esperanza al pecador. Leían las Escrituras repetidamente a petición de los oyentes, buscando que comprendieran bien que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera carta de Juan 1:20. Y que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:14 y 15. Muchos entendían que la mediación de hombres o ángeles no servía para el perdón del pecado. Cuando conocieron la verdad, proclamaban que Cristo era su sacerdote y su sangre su sacrificio. Creían en los méritos de Jesús y repetían que sin fe no se puede agradar a Dios, como lo dice Hebreos 11:6, enfatizando que solo a través de Él se puede obtener salvación. Hechos 4:12. A pesar de sus circunstancias difíciles, sentían gran alivio y luz al aceptar el amor del Salvador, lo que les daba valor para enfrentar la muerte y desear honrar a Jesús, incluso en la prisión o la hoguera. En secreto, la palabra de Dios era leída, ya sea a una persona o a pequeños grupos que deseaban conocer la verdad. Pasaban noches enteras en esta práctica.
Los oyentes eran tan asombrados que a veces se necesitaba parar la lectura a tiempo para que comprendieran el mensaje de salvación. Frecuentemente se hacían preguntas como si Dios aceptaría su ofrenda o si los miraría con amor. La respuesta era clara: todos los cansados y agobiados podrían encontrar descanso en Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Mateo 11:28. La fe se aferraba a las promesas, y la gente se sentía feliz al saber que ya no necesitaban hacer largos viajes a santuarios, ya que podían acudir a Jesús tal como eran, seguros de que sus pecados podían ser perdonados. Un gran gozo llenaba el corazón de las almas que volvían a sus hogares para compartir las experiencias que habían tenido y cómo habían encontrado el verdadero camino. Las palabras de la Santa Escritura tocaban profundamente a aquellos que buscaban la verdad, ya que era la voz de Dios que convencía a los oyentes. El mensajero de la verdad continuaba su camino, y aunque su apariencia era humilde, su sinceridad y fervor causaban admiración. A menudo los oyentes, sorprendidos y agradecidos, no hacían preguntas sobre su origen o destino. Cuando se les pedía que se quedara, él respondía que debía buscar a las ovejas perdidas. Frecuentemente, el mensajero no regresaba. Había partido a otros lugares, o su vida se había apagado en un calabozo, o había muerto por su fe. Sin embargo, sus palabras continuaban su obra en los corazones de las personas, cuyos resultados se conocerían solamente en el juicio final. Los misioneros valdenses desafiaban al reino de Satanás, lo que llevó al príncipe del mal a intensificar su vigilancia, mientras los líderes papales veían amenazada su causa por el trabajo de estos humildes mensajeros. La luz de la verdad, si no se detenía, disiparía la oscuridad del error y llevaría a la gente hacia Dios, poniendo en peligro la supremacía de Roma. La existencia de estos creyentes fieles a la primitiva iglesia era un testimonio constante contra la apostasía de Roma, lo que provocaba un odio y persecución incesantes. Roma no toleraba que se negaran a entregar las Sagradas Escrituras y decidió eliminar a estos grupos. Así comenzaron las más crueles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus montañas, con inquisidores persiguiéndolos hasta sus escondites. Sus tierras fértiles y hogares fueron destruidos, convirtiéndose en un desierto, mientras que los siervos del Papa se enfurecían más ante el sufrimiento de sus víctimas, persiguiendo a los testigos de la fe pura. La gente proscrita no tenía un mal carácter, y sus enemigos los consideraban pacíficos y piadosos. Su único crimen era no querer adorar a Dios según la voluntad del Papa, lo que les trajo ultrajes y torturas. Roma, decidida a exterminarlos, otorgó al Papa el poder para condenar a estos miembros como herejes y entregarlos a la matanza. No eran acusados de ser vagos o deshonestos, sino que se decía que su apariencia de piedad seducía a otros. El Papa ordenó que, si esta secta rehusaba renunciar, debía ser aplastada como serpiente venenosa. Wiley, libro 16, capítulo 1. Jesús dijo: en cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. La bula que se expidió convocaba a todos los miembros de la Iglesia a participar en una cruzada contra los herejes y ofrecía incentivos como la absolución de penas eclesiásticas y la remisión de pecados a quienes mataran a un disque hereje. También se anulaban contratos con los valdenses y se prohibía ayudarles. Claramente se revela un espíritu maligno detrás de estas acciones, sugiriendo que, en lugar de ser la voz de Cristo, se escuchaba el rugido de un dragón. Los jefes papales decidieron no seguir el modelo de la ley de Dios, sino que crearon su propio modelo y obligaron a todos a adaptarse a él, según lo dictado por Roma. Esta decisión llevó a tragedias horribles. Los sacerdotes y papas, corrompidos, actuaban de acuerdo con la voluntad de Satanás, mostrando una falta de misericordia. El espíritu que había crucificado a Cristo y perseguido a los apóstoles actuaba ahora contra aquellos que eran amados por Dios. Durante muchos siglos, las persecuciones contra los valdenses se soportaron con paciencia y constancia. A pesar de las cruzadas y la matanza, los valdenses continuaron enviando misioneros para difundir la verdad antes de Lutero. Su sangre, derramada, ayudó a sembrar y cultivar la semilla de la Reforma, que comenzó con Wycliffe
y continuó con Lutero hasta el fin de los tiempos. Así, los valdenses fueron testigos de Dios y su esfuerzo por la fe que perdurará a lo largo del tiempo, para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrirlo todo, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Apocalipsis 1:9.